San Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20. Bendito sea el Rey. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado esta palabra, bendito Rey? Pero también, hermanos, Dios tiene cosas especiales dentro de esa palabra para nosotros, en la forma como Él nos trae su palabra viva. Bendito sea. Pero dice la palabra de Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos, y acuérdese, estamos en la casa del Señor, así que gocémonos y alegrémonos, porque Cristo vive y a su nombre gloria. Vamos a ver un tema maravilloso acerca de el evangelizar. Bendito sea el Señor. Y qué bueno, ¿verdad?, que podemos estar en el mismo espíritu. La hermana hablando acerca de hablarle a las personas de Cristo, y el mensaje es acerca de el evangelizar. Bendito sea el Rey. Pero yo no he hablado con la hermana acerca de esto. Bendito sea el Señor. Así que yo me gozo, hermanos, porque vemos la gloria de Dios y cómo Dios une a su pueblo. Pero vamos a estar viendo bajo un título de este mensaje acerca de la evangelización, y el título de este mensaje es un tratado en la dirección del Espíritu. Y usted va a ver hoy día que en cada banca hay un tratado, bendito sea el Señor, un panfleto le dicen también, bendito sea Dios, aleluya. Y mire qué bonito es el Señor, hermanos, qué lindo es Dios, porque este título, que es un tratado en la dirección del Espíritu, pues en este mensaje, hermanos, lo voy a llevar un poco tipo, bueno, no un poco, sino que prácticamente en una forma de testimonio. Bendito sea el Rey. Y no testimonio le vengo a contar de otra persona, pero le cuento testimonio de mi propia vida. Bendito sea el Señor. Una parte, ¿verdad?, de muchas cosas que Dios ha hecho. Y no solo en mi vida, pero en cada una de nuestras vidas. Y cuando esta mañana estaba orando, pidiéndole al Señor, y ¿verdad?, uno le pide al Señor que el Señor le dirija en la palabra, se me vino esto, pues por el hecho de que sentí hoy hablar acerca del testimonio de lo que Dios hace a través de cuando uno se va a evangelizar a alguien, o cuando uno comparte la palabra de Dios a otra vida. ¿Y por qué tratados? Porque hay muchas formas como evangelizar, hermanos. Pero ¿por qué tratados? Porque eso va en la forma del testimonio. Bendito sea el Señor. Y lo que les voy a contar, amados hermanos, en esta preciosa tarde, era de que cuando primeramente el Señor me llama a sus caminos, que fue aproximadamente como casi a los finales del 2011, si me acuerdo correcto, por allí, no mucho tiempo atrás, pero más o menos a esos tiempos yo todavía estaba trabajando en una empresa que se llamaba Foxtel, ¿verdad?, que es una empresa donde venden televisión, canales de televisión en toda Australia. Todo el mundo conoce esa, ¿verdad? Y yo ahí estaba trabajando todavía mientras yo estaba en el primer año gozándome con el Señor. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, convertimiento, y el Señor le ha lavado nuestros pecados, esa culpabilidad que tuvimos, ¿verdad?, por tantos años, pues sentimos agradecimiento, gozo, alegría. Y yo, amados hermanos, siempre he tenido eso por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, que el amor por la casa de Dios, el amor por el congregarse, estar buscando el rostro de Dios.
Bendito sea el Rey. Y en ese mismo año, como el Señor iba ya llenándome más de Él y más de su Espíritu, con muchas experiencias entre medio, tales como experiencias de ver milagros, sanidades, tales experiencias espirituales, tales experiencias de muchas formas, y el Señor aumentando la fe más y más y más. Bendito sea el Señor. A los tales de que también yo me acuerdo de que yo deseaba dentro de mí, porque los horarios que yo trabajaba, siendo en un centro de llamadas, le dan diferentes y raros tipos de, ¿verdad?, los turnos cuando uno va a trabajar. A veces trabaja la semana, la trabaja de día, la otra semana la trabaja de noche, la otra semana la trabaja como de medio, no entre mañana y tarde, sino que entre medio y todo eso. Y también sábados y domingos le toca a uno. Pero yo le pedí al Señor, le dije: Señor, yo quiero estar en cada reunión, porque en la iglesia donde yo comencé, amados hermanos, pues allí se hacía martes, miércoles, oración. Los sábados y domingos eran culto. Se hacía un día por semana, ¿verdad? Durante la semana se hacía el ayuno, pero yo no pude estar en las mañanas porque tenía que trabajar. Pero también, hermanos, quería estar allí para lo que es a lo máximo que podía estar. Especialmente los fines de semana, para aprovechar cuando se hacían vigilias, ¿verdad? Y las actividades que se hacen como iglesia en el fin de semana. Y resulta que Dios, ¿verdad?, se abre una oportunidad para una posición dentro del mismo trabajo, en otro departamento. Yo aplico para ese trabajo y el Señor me lo concede, para después ya moverme a trabajar lunes a viernes, quedándome los fines de semana libre, y también solo un horario de la mañana, entre como las 8:30 hasta como las 4:30, algo por allí. Así que teniendo el resto del día libre, pudiendo ir a la casa del Señor, a la oración, y ya no voy a perderla. Y eso era una grande, y es siempre una grande bendición, hermanos. ¿Y por qué le digo eso? Porque allí, cuando yo llegaba a la oración, a veces yo llegaba con dolor de cabeza. Cuando me salía de la oración, ni me acordaba que me dolía la cabeza. Y a veces cuando después me vine a acordar, le decía: hermanos, perdone, pero quiero testificar, yo entré con un dolor de cabeza y ahora no lo tengo. Bendito sea el Señor. Y muchas cosas así, ¿verdad? Así como en lo sencillo, como en otras cosas, por decir algo, el perder peso. En un solo día 7 kilos, hermanos, y en otro día otros 5, y en otro día otros 5, hasta llegar a 72 kilos de alguien que pesaba como 95 o casi los 100. ¿Verdad? Quizás no me lo cree, pero si usted se mete en el canal de YouTube para ver el testimonio que tengo yo, uno de los españoles que primero di, usted va a decir: ¿qué le pasa a este video que está como estirado el hermano Josué? Bien diferente, mi amigo, o mi milagro, bendito sea el Señor. Pero esas son cosas que Dios hacía, hermanos, por el amor a la casa de Dios, por el querer estar siempre buscando del Señor. Y no solo eran las cosas de congregacionalmente, sino que era también en mi tiempo libre que tenía. Siempre quería estar meditando, adorando, leyendo la palabra y haciendo la obra que el Señor nos manda hacer, la cual hemos acabado de leer, el gran mandamiento de la ordenanza, este gran mandamiento que el Señor nos ha dado, bendito sea el Rey. Pero, amados hermanos, llegó el momento donde aproximadamente un año después, vamos a decir con 1 año y medio, porque no estoy tan seguro, cuando Dios trata con mi vida, ya aumentándome la fe, preparando mi vida, pues ya Dios hace el llamado, y eso es algo, hermanos, maravilloso, pero tuve que hacer una decisión para servirle al Señor. Eso ya fue directamente un llamado del Señor para salirme del trabajo y venir a depender en Dios para todas las cosas. Bendito sea el Señor. ¿Y de qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando en este otro versículo donde dice la palabra del Señor en San Mateo 6:33. Porque, ¿sabe qué, amados hermanos? Cuando uno busca al Señor y cuando uno quiere servirle al Señor, hay bastante trabajo que hacer, que créamelo, no va a tener ni tiempo para sentarse a ver un programa en la televisión. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer en la viña del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Y cuando Dios
llama, ¿verdad?, a un obrero, cuando Dios llama a alguien, créanmelo, hermanos, que Dios utiliza su palabra en una forma de que hay un versículo que siempre usar para marcar aquella vida, y ese versículo va a ser tan viviente en aquella vida que lo va a marcar tanto, porque aquel versículo va a ser un versículo que siempre como que, ¿verdad?, le va a dar esa consolación, o Dios siempre se va a manifestar a través de ese versículo para mostrarle que eso es como algo que es una promesa que Dios le ha dado única para entre él y usted. Y aquella palabra va a ser algo que siempre va a estar en usted. La mía, hermanos, que siempre les he dicho es San Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando habla de todas estas cosas, está hablando acerca del vestir, el vestuario, está hablando acerca del comer, está hablando acerca de todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos en nuestra necesidad básica, lo vamos a tener porque Dios dice que Él cuida de las aves, cuanto más cuidará de nosotros. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Así es que, hermanos, cuando tuve que hacer esa decisión dirigida por Dios, buscando al Señor, pues pude hacer esa decisión con la fuerza, con la fe que Dios da. Porque sin Dios no se puede hacer las cosas. Pero Dios va preparando nuestras vidas para poder tomar las decisiones dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Y qué sucedió después, hermanos? Porque quiero adelantarme al punto de todo esto. Porque lo que sucede es cómo yo comencé. Porque cuando yo salí del trabajo, hermanos, la gente antes de salir del trabajo me decía: ¿y qué usted va a hacer? Yo no sé, les decía, lo único que yo sé es, y les citaba esta cita bíblica: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y porque yo no sabía, el Señor no me había dicho qué iba a hacer. Él solo me había indicado de que yo tenía que salir, bendito sea el Señor, de aquel trabajo y servirle al Señor. Pero también, como su palabra ya nos da esa orden que nos dice en la gran comisión, ¿verdad? Porque si uno va a servirle al Señor, hay muchas formas como servirle a Dios. Pero también una forma bien general en toda la palabra es la gran comisión. Así que claro, por supuesto, parte de servirle al Señor iba a requerir de que yo vaya a llevar la palabra a aquellas vidas. Porque si estaba yo trabajando 8 horas al día, hermanos, pues ahora yo decía dentro de mí, pues hoy que no estoy trabajando allá 8 horas al día, pues el trabajo aquí voy a trabajar 8 horas al día, ¿verdad?, sirviéndole al Señor. Y así voy a comenzar. Y como no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer, así es que lo que sí hacía allá y lo que estaba haciendo allá era repartir tratados a las vidas. ¿Cómo? Porque había una persona, digamos un hermano de otra iglesia, que vivía al otro lado de la ciudad. Y ese hermano ya estaba bien anciano, pero él tenía unas máquinas, pero viejas. Tan viejas que ahí decía como el 1900, una guillotina de un tamaño de un carro que pesa 1 tonelada y una mano así que solo si usted se la mete ahí se la lleva, porque así eran esas máquinas. Y otra máquina vieja también que le sacaba unos 10.000 tratados, pero no como estas máquinas aquí de hoy, sino que una máquina de como tinta y que usaba químicos y todo eso, ¿verdad? Porque así lo hacían ellos antes. Y este hermano, que ya estaba anciano, él prácticamente se dedicó a hacer eso. Y ese trabajo, ese era el trabajo que él hacía. Así es que él tenía estas máquinas antiguas, pero él las sabía más o menos trabajar y arreglarlas. Pero había un problema, ¿sabe qué? Estaba él ya anciano. Y a veces cuando lo íbamos a visitar, estaba todo vendado así, como que si se había quebrado la mano. Hermano, ¿qué le ha pasado? Le dijimos: no, es que en trabajar estas máquinas ya no puedo yo, de tantos años ya mi brazo se descoloca y mi cuerpo no es lo mismo, pues. Y también el estar ahí con el químico, no puedo yo por mi salud.
Ayúdenme a orar, me decía, para que Dios pueda levantar a alguien que pueda seguir este ministerio que Dios me ha dado. Porque este hermano, amados hermanos, todo el mundo le compraba los tratados porque le vendía a las vidas 1000 tratados por $35. El cual, si usted se va a un shopping normal, es bien caro encontrar ese un buen precio. Y allí hacía los tratados. Bendito sea el Señor para siempre. Y yo me preocupaba, hermano, porque yo decía, bueno, si Él ya no lo va a imprimir, comprarlos es caro, y yo no tengo trabajo, ¿qué se hace? Vamos a empezar a orar. Empecé a orar con otro hermano de una de la iglesia donde yo estaba antes, y empezamos a orar y decir, Señor, que tú puedas levantar a alguien para que pueda seguir ese ministerio y seguir esa obra que se necesita tanto, Señor, porque esos tratados, tu palabra llega a muchas vidas. Porque, amados hermanos, Dios hace, su palabra corre en muchas formas. Pero ¿sabe qué? Hay una diferencia cuando uno quiere hacer las cosas de nuestra propia mente y cuando hay una diferencia cuando uno hace las cosas en la dirección del Espíritu. Por eso el título, hermanos, es un tratado en la dirección del Espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque después también, mientras orábamos, después yo también, ¿verdad?, le decía, porque como yo le compraba tratados en lo poco que tenía, y ya se me estaban acabando, y todo esto vino a suceder, hermanos, ya cuando yo empecé y dejé el trabajo. Es como decir que dejé el trabajo, pero a la misma vez como que ya todo se cierra. ¿Les ha pasado algo así a ustedes, verdad? Que toman el paso y dicen, yo estoy seguro que el Señor me está hablando aquí, pero después todo como que no, se cerró. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Bendito sea el Señor para siempre. Pero mire, amados hermanos, cuando nos movemos en el hilo del Espíritu, Dios se glorifica en lo imposible. El Señor empezó a hablarme, ¿verdad?, por sueños, y me mostraba, ¿verdad?, ir, porque yo al principio, hermanos, iba así como, digamos, a las casas, ponía los buzones, cuando la gente pasaba por mí, ¿verdad?, así, a la par, yo les decía Dios le bendiga, les trataba de hablar y todo eso porque era un principiante y todavía lo considero que soy, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando ya el Señor le da la dirección y uno le pide al Señor y el Señor me mostraba dos cosas. Y me mostraba ir a las universidades y el otro era ir a las estaciones de trenes, ¿verdad? Y eso era en ese entonces que Dios me lo mostró, así que yo iba. Y cuando yo iba, ahí me encontraba en las estaciones de trenes, en las mañanitas me ponía ahí a la hora, ¿verdad?, que se le llaman el rush hour, el peak hour, donde todo el montón de gente viene porque quiere agarrar el tren. Y ahí estaba yo, ¿miren? Así me tocaba. En las 4 estaciones, ¿verdad?, saliendo. Y unas veces hacía uno de esos fríos que le entran a los huesos, hermanos. Que yo les digo que mis pies se congelaron, y no les estoy mintiendo, se congelaron, que sentí cuando, ¿verdad?, cuando uno puede ver algo, digamos, un líquido que mete, digamos, agua en una botella, la mete en el freezer, y llega ese momento donde esa temperatura ya cambia de líquido y se hace así, le hace y se hace todo hielo, y se pone sólido. Eso me pasó a los pies, me llegó a los tobillos eso, que ya después sentí aquel dolor y aquella lluvia, y eran como las 7:30 de la mañana, hermanos. Nadie me tomó un tratado ese día. Toda la gente corriendo y yo allí en lo oscuro, porque ya era de día, pero lo oscuro, porque estaban las nubes densas, aquella lluvia tremenda, aquel viento frío, y yo allí y nadie. Bendito sea el Señor. Pero Dios me mostró que vaya, así es que iba. Dios me mostró que vaya a las universidades, así es que ahí iba. Bendito sea el Señor. Pero mire, amados hermanos, lo que sucede cuando después nosotros estamos ahí orando y estamos pidiéndole al Señor, Señor, provea a aquel obrero para que imprima aquellos tratados, Señor, tú sabes que es caro para nosotros
comprar aquellos tratados. Mira, Señor, que yo no tengo dinero porque, ¿verdad?, me sacaste del trabajo y ahora te estoy sirviendo. Pero en una de esas, hermanos, sucede que fuimos a visitar a este hermano. Y ese hermano me dice a mí, fíjese que yo he estado orando y yo he venido a sentir por el Espíritu Santo que usted es el que va a seguir ese ministerio. Y yo viendo las máquinas diciendo, pero yo no sé nada de imprimir nunca, ni dibujar puedo. Así es que yo dije, bueno, pero vamos a ver cómo vamos a hacer, pues, pero si el Señor me lo da a mí, pues gloria al Señor, y ahí vamos a ver cómo salimos adelante. Pero resulta, hermanos, que bueno, él oró por mí. Y pues aquello como que, ¿verdad? Ok, como que ya se pasó de él a mí. Y él, según él, yo ya no imprimo tratados. La primera cosa que sí me dijo fue, se puede llevar esa máquina si quiere, pero esta otra no se lo doy, la de la guillotina, porque era tan pesada esa cosa que sí, hermano, yo dije, ¿dónde la voy a ir a meter? Bendito sea el Señor. Y la preocupación también, si se quiebra esta máquina, ¿a quién voy a llamar? Porque él mismo me dijo, mire, esta máquina es alemana y es tan vieja pero buena, efectiva, le puede hacer hasta 10.000 tratados en una hora. Pero, ¿sabe qué? Me dijo, esas compañías de Xerox y todo eso, las modernas hoy, mire la maldad del hombre, me decía, que ellos mismos compraron los derechos de estas máquinas y las rompieron para que ellos monopolicen, ¿verdad?, la tecnología que ellos querían traer para tener la gente siempre, ¿verdad?, pagando caro para lo que es la tinta, pagando lo que es el polvo aquel para las laser printers y todo eso. La maldad del hombre, me decía yo. Pero en mí yo decía, bueno, pero si se me arruina, él mismo me está diciendo que ya no hay técnicos que arreglan esos tipos de máquinas porque ya no los entrenan a eso también. Y yo digo, ¿y cómo voy a hacer yo, pues, si esa máquina se arruina? Porque esas máquinas, hermanos, siempre necesitan mantenimiento y eso es seguido. Pero mire, yo le doy la gloria al Señor porque después yo hablé con el otro hermano que siempre comprábamos tratados y le decía, ¿cómo vamos a hacer, hermano? Porque mire, si esa máquina se arruina, él ya no puede y no hay nadie que la arregle. ¿Y cómo vamos a hacer? Empezamos a buscar, mira, a rebuscarnos allí como pudimos, Señor, ayúdanos. Y fíjense que me encontré una máquina que era una fotocopiadora, de esas cuando uno va a una librería, ¿verdad? Ya una más o menos. No hace 10.000 tratados, no hace 10.000 copias al mes, pero esas como las que están en el Office Works, ¿verdad? Que uno va a las usa, una así. Había un hombre de negocio que estaba vendiendo diferentes máquinas y una que la estaba vendiendo a $400, hermanos. Así solo para que se la lleve uno, porque a él estaban haciendo, ¿verdad?, las estaba actualizando, así que le estaban dando las modernas y como ya había casi terminado el contrato, pues eso, ellos no las agarran de regreso. Y allí las compré yo, $400, hermanos, y pusimos entre 200 yo y 200 el otro hermano. Bueno, ya tenemos la máquina, empecé a hacer los designios yo y la saqué y dije, bueno, gloria al Señor, ya tenemos por lo menos algo. Bendito sea el Señor. Pero después yo voy viendo, uy, qué caro es esto para comprar los repuestos, para poder mantenerla, hermanos, eso sí que es caro. Cada vez que un técnico sale, se iban 600, 800, 400, eso sí que duele. Pero ¿sabe qué? Bendito sea el Señor. En todo este problema, en todos estos asuntos, lo que le quiero decir es esto, que cuando uno salía y hacía el trabajo que Dios enviaba a hacer, mire, hermanos, no todos le dicen, el Evangelio de Cristo, qué bonito, usted es mi amigo, venga aquí que lo voy a abrazar. No, hermanos, escupidas a la cara, insultos y de tanta cosa, ¿verdad? Pero así también Dios se glorificaba, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Pero todo eso, amados hermanos, ¿sabe qué? Ahí estaba la gloria de Dios. Ahí podía ver la gloria de Dios. Porque allí Dios iba moldeando el carácter de uno. Ahí iba el Señor humillándolo a uno para que uno sea de humilde corazón. Ahí iba el Señor dándole la paciencia, la cual la hermana Tita siempre dice de la paciencia, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Pero hermanos, ahí el Señor, ¿verdad? Y no solo comenzó ahí, sino que 10 años antes de eso, trabajando en el centro de comerciales, teniendo que contestar como 70 llamadas al día y la mitad de eso insultos y de tanta cosa, porque la gente no llama para decir, hey, me gusta su producto, llaman para decir, hey, no me está trabajando.
y tú me estás robando mi dinero, y de ahí comienza todo, ¿verdad? Bendito sea el Señor para siempre. Pero, amados hermanos, también veía la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque también había momentos donde me topaba con gente drogadita, joven, un africano, me acuerdo, ¿verdad? De que yo no sé ni con quién estaba enojado. Estaba yo repartiendo así frente a una estación de tren, y este joven viene y como que la muchacha dice, no, que esto, y yo no sé a quién le quería pegar o quién estaba buscando, pero el muchacho estaba endrogado porque sus ojos rojos y un ojo por allá, el otro viendo por allá, y como que ni sabía lo que estaba haciendo. Y yo decía, saber con quién está enojado, quizás conmigo, pero pasó así, y yo dije, saber con quién tiene el problema. Pero fíjense que en eso, que yo estoy repartiendo el tratado, cuando después se vino de regreso y venía maldiciendo y hablando tanta cosa así, pero no me la había dirigido a mí, porque era contra no sé quién. Pero en eso yo sentí agarrarle la atención y hablarle de Cristo. Así que después, cuando él está allá por allá maldiciendo y todo eso, yo le digo, excuse me, sir, tengo una palabra para ti. Y ya cuando él sabía que yo tenía la atención de él y que me estaba dirigiendo a él, ya venía con todo aquello y venía solo diciéndome qué, y así en ese estado, ¿verdad? Y hasta llegar, hasta ponerse aquí, ponerse en mi cara y así haciéndole, ¿y qué? Pero fíjense que eso es algo de que Dios a uno mismo en esos momentos, ¿verdad?, le da compasión por las almas, no le da miedo, porque ya uno, mire, lo que el Señor hace a través del sufrimiento nos forma nuestro corazón, nuestra mente, para verdaderamente entender quién es Dios. En una forma, hermanos, de que uno dice claramente, yo sé, el que está en el mundo los tiene bajo su dominio. Pero el que está en Cristo, la Biblia me dice que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cualquier cosa que ellos están haciendo bajo la influencia del enemigo, pues es el enemigo el que está atrás de todo eso. Y si sabemos que Dios nos ha dado autoridad y poder, pues en sí sobre el demonio, pues qué miedo vamos a tener a la persona. Si el que controla a la persona, la mente de la gente, es el que está atrás de esa gente. Y si Dios nos ha dado a nosotros esa autoridad sobre el demonio, pues ¿para qué temer lo que nuestros ojos físicos ven? Y eso es lo que sucedió en esta ocasión. Y no solo esta vez, no solo esa vez, hermanos, pero muchas veces sucedían cosas. Pero algo importante de este caso, hermanos, que yo les menciono hoy día, es esto. De que cuando él empezó a decir esas cosas, y él estaba en su mente, él estaba en su mundo, pero la palabra del Señor también nos dice a nosotros que nuestras armas de milicia son fuertes, son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortalezas del enemigo. Él estaba en su propio mundo hablando sus cosas, pero no se daba cuenta de lo que yo le decía. Mientras él me estaba diciendo, ¿y qué? Yo le decía, ¿sabes que Cristo te ama? ¿Sabes que Cristo te quiere salvar? ¿Sabes que Dios te ama? Y cuando después se dio cuenta de lo que yo estoy diciendo, porque la intención ahí era intimidarme para después lanzar el ataque. Pero yo no estaba intimidado por él. Y cuando él se dio cuenta de lo que yo estaba hablando, se da una para atrás y dice, Jesús, como que chocó con su, ¿verdad?, su estado de mente, que no lo esperaba. Y después él empezó a decir, yo soy el diablo, decía. Yo no necesito a Jesús, y me agarro uno de los tratados de la mano así, y la muchacha toda dice, ay, que aquí que va a pasar algo, a saber si lo va a matar. Yo no sé quién era él, pero la muchacha toda asustada y todo ahí. Y ya empezando a hacerse un grupo ahí, porque cuando él, como que ya algo va a empezar aquí, bendito sea el Señor. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? Que muchas veces en medio de la locura, Dios se glorifica. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Y qué sucedió pues? Que después que él empezó a hacer eso, después agarra el tratado y lo pone al piso así, y trató de escupir, pero como estaba endrogado y no tenía ni saliva, le costó para que tratara de sacarla. Y todo eso, y después cuando hace todo eso, después se va maldiciendo. Y no me tocó.
se fue. Pero después algo me indicaba, siga. Y le gritaba yo, Cristo te va a salvar, entrega tu vida a Él. Y desde allá gritando sus cosas, maldiciendo y todo eso. Pero después me vino en otra ocasión, como decir, bueno, yo aquí ahora, y me viene a la cara otra vez. Y ahora me pone una cara de ¿cómo son? Como de pandillero. Porque ahora las palabras dirigidas a mí me decía, ¿le mentirás a un negro? ¿Le mentirás a un negro? Y así. Pero esta vez que vino, puso su cara hacia mí y me quería forzar con su frente a mi frente. ¿Y yo qué le hice? Si yo no tenía miedo de él, así que mientras él me hacía fuerza, yo le hacía fuerza viéndolo a sus ojos también. Mientras él me dice, ¿usted le mentirá a un negro? En inglés me decía. Y mientras yo le decía, Jehová Dios te reprenda. Porque yo no le estaba hablando a él, yo le estaba hablando al que está atrás de él, manipulándolo a él, controlándole la mente. Pero ¿qué sucedió después de eso, hermanos? Es que Dios es lindo. Después de eso, de repente, en esa fuerza de batalla entre la luz y las tinieblas, algo como que me indique, abrázalo. Y como él no lanzó ninguna cosa, yo lancé el ataque. Y lo abrazo. Y cuando lo abrazo, él se va para atrás y brinca para atrás y le dice, ¡uy! Y después ya de eso no se acercó a mí. Pero desde allá él estaba como ya confundido y yo le decía, entrega tu vida al Señor, que Dios quiere salvar tu alma. Y se fue enojado, maldiciendo, que no sabía qué hacer. Y así se fue. Bendito sea el Señor. Qué experiencia que se llevó, ¿verdad? Gloria sea a Cristo Jesús. Pero mire, hermanos, ya la gente que estaba alrededor, porque eso se hace una locura, hermanos, que una vida está ahí queriendo pelear y la otra la vida le está diciendo, acepta a Cristo, reciba al Señor, que Él es la salvación, Él te quiere salvar, no quieres que estés que llegues al infierno. Pero eso lo hace Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero ¿sabe qué sucedió después de ese día? Que era tan precioso el Señor. Ese día fue un miércoles y me acuerdo de ese día porque los miércoles hacíamos oración en casa. Y allí, amados hermanos, cuando llego a la oración, me dice el pastor, lleve usted la oración. Ay, pues amén, gloria al Señor. Y llevo la oración, hermanos, y mientras estoy orando, dirigiendo la oración, y esto es algo que no es uno, es Dios, porque es Dios el que hace las cosas, pero Dios da testimonio también cuando Él está, ¿verdad?, contento con uno, por guardar la palabra del Señor, por obedecerle a Dios, al pesar de que me hubiera podido pegar, al pesar de que hubieran podido salir mal las cosas. Pero el estar dispuesto a glorificar a Dios, aunque le cueste la vida o aunque pasen las cosas, allí Dios se agrada. Y para muestra de eso, hermanos, en esa reunión que tuvimos, hermanos, yo como que mientras orábamos, sentía que fluían aquellas palabras, pero yo veía el efecto en el pueblo, y lo que estaba sucediendo es que empezaba a ver las hermanas temblar en medio de la oración, porque aquello que el Señor había depositado en mí, en ese momento estaba fluyendo hacia afuera, que las hermanas estaban recibiendo de eso también. Gloria sea el Señor para siempre. Y esas son cosas, amados hermanos, que Dios hace, que aumenta la fe, que bendice su pueblo y que llena a su pueblo de su espíritu. Por eso, amados hermanos, en todo este trayectorio, porque créanmelo, como mucha gente, cuando vienen los problemas y las cosas mal, uno se empieza a quejar y dice, ay, aquí ya vamos otra vez. ¿Y cuándo vamos a salir de esto? Y ya no aguanto esto. Pero todo eso es porque Dios quiere producir en nosotros, sea en las buenas o en los tiempos malos, que en cada momento, en cada tiempo, aprendamos a alabar y glorificar al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Y así, amados hermanos, puedo contar muchas experiencias, pero a la misma vez, cuando uno, hermano, se mete a hacer lo que Dios le está pidiendo, a veces ni los que están a nuestro lado, nuestra familia, hermanos en Cristo, que tienen más años de nosotros en el caminar, a veces ellos mismos están en oposición de lo que uno está haciendo cuando sirve al Señor. Porque llevé mucha oposición, hermanos, por el sencillo hecho
de salir a la calle y repartir tratados. Cuánta la guerra se lanzó contra mí, que muchas veces quedé yo desanimado y yéndome de regreso a lo que yo conocía como y lo que yo llamaba el control room, el cuarto de guerra. Y ese cuarto de guerra, ¿sabe cuál es? Cuando uno se llega al cuarto a solas con Dios. Ese es el cuarto de guerra. Y me regresaba al cuarto de guerra, hermanos. Y en mi queja con el Señor le decía, Señor, porque claro, yo consideraba siempre, bueno, el hermano fulano tal me ha dicho esto y tiene más años en el Señor que yo. O el pastor fulano tal me dijo tal cosa, que yo ando mal porque lo estoy haciendo de esta forma y así no es. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Cada vez que yo me metía a ese cuarto, el Señor siempre me sacaba y me decía, id. Yo decía, Señor, pero mira lo que está sucediendo, pero entonces, id. Pero Señor, mira, cuando vienen las almas, las maltratan, mire Señor, que ni les dan el saludo, que mira Señor, que ni... id. Mire, qué difícil eso, hermanos. Qué difícil. Pero por eso, amados hermanos, llegan tantos golpes a nuestra vida, que después de tantos golpes, que el Señor nos hace entender que verdaderamente es la cruz que tenemos que llevar. Y cuando podemos aceptar de que el cristianismo es dado, no solo los buenos momentos, pero también es dado a nosotros el cargar la cruz de sufrimiento por la causa de Cristo, pues ¿qué más nos toca? Mejor aprender a gozarnos en medio de la tormenta. Mejor aprender, ¿verdad? Decirle al Señor en vez, ¿qué lección tú tienes para mí en esto, Señor? Porque así, créanmelo, vamos a salir más rápido de aquello. Porque Dios está buscando aquel tipo de corazón, aquel tipo de carácter, aquel tipo de lo que Él busca en cada uno de nosotros como individuales, para que Él pueda cumplir sus propósitos en nuestra vida. Pero muchas vidas, amados hermanos, por la queja, por irse de la iglesia y por tanta cosa, tienen que como comenzar de nuevo, porque no pasaron la primera prueba. Y eso, amados hermanos, uno lo va entendiendo, de que cuando uno pasa una prueba, qué gozo hay cuando hay ese momento de tregua, ¿verdad? Cuando hay ese momento cuando Dios dice, ¿verdad? Bueno, hijo, ahora descansa porque has pasado la prueba, has luchado y has vencido. Y claro, Dios nos ha estado ayudando en todo el momento. Pero cuando eso llega, amados hermanos, qué precioso cuando uno se goza en ese momento de calma, de tranquilidad que el Señor le da, aquella paz que trae sobre uno y los cielos que se abren porque ahora nos acercamos con más fe a Él. Porque en ese proceso, hermanos, el Señor sacó de nosotros lo mejor y sacó en nosotros para producir un corazón que le ama más, un corazón que está más dispuesto a servirle, aunque sea en medio de las tribulaciones, en medio del sufrimiento. Un corazón que está dispuesto a seguirle hasta el final. Y cuando nosotros vemos, hermanos, cuando yo estaba pasando por todas estas cosas, ¿verdad? Se cumple bien claro el versículo cuando dice, ¿verdad? En Santiago, capítulo 1, versículo 12, donde nos dice la palabra, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, esta palabra aquí, tentación, cuando nosotros vemos a la palabra original a la cual se refiere, está hablando más no de tentación, sino que está hablando más acerca de una prueba. Porque sabemos que las tentaciones, Dios no tenta a nadie, pero las pruebas sí vienen de parte de Dios. Dios prueba a su pueblo para ver lo que hay en nuestro corazón, para ver si todavía somos gente que nos quejamos en medio de la prueba. Yo he conocido, amados hermanos, gente de más de como 30 años en el Evangelio, que cuando viene la prueba todavía se quejan y después llegaban ahí a la casa diciendo, oren por mí, porque la verdad es que no estoy bien delante del Señor. ¿Y qué pasó? No, es que el Señor me mostró que venía una prueba y yo me empecé a quejar.
Y ahora el Señor no está agradado conmigo porque, claro, en quejarse empezó a hablar cosas que después habló en contra del Señor y ahora está mal ante el Señor. Y necesitaba oración para sentir esa restauración. Así que, hermanos, de todas esas experiencias, uno mismo las ve con los ojos. Y dice uno, mejor me guardo esa experiencia, yo no quiero ir por eso. Mejor cuando me venga la prueba de esto que vi en esta persona, mejor yo me guardo. Y le digo, Señor, ¿qué tú tienes para mí en este día? ¿Qué enseñanza? ¿Qué es lo que tú quieres moldear en mí? Bendito sea el Señor para siempre. Y así, amados hermanos, esa actitud es muy diferente, ¿verdad? A las actitudes de que cuando viene la prueba, ay no, yo ya no, esto que lo otro, si esto sucede, yo ya me voy, hasta aquí llegué, ya no voy. ¿Verdad? Bien diferente la actitud. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasa? Porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Verdad? Porque el apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará de Dios? Espada, desnudez, frío, hambre, persecución, muchas cosas que él tuvo que sufrir. Pero nada de eso lo apartó del amor a Dios, nada de eso lo apartó de la gran comisión, nada de eso lo apartó del propósito que Dios tenía en su vida, porque él también, en medio de la lucha y la prueba, veía la gloria de Dios. Se le aparecía el ángel y le daba a él, ¿verdad?, palabra. Se le aparecía Jesucristo y también le decía, así como has testificado por mí en Jerusalén, también te toca testificar por mí allá en Roma. Y así le daba la fuerza y la fortaleza. Aunque Pablo tirado ahí, todo cansado y golpeado, pero cuando se le aparecía el Dios de la gloria, le daba aquellas fuerzas que no son nuestras, le daba aquel ánimo, le daba aquel de todo, para terminar con gozo esta carrera. Bendito sea el Señor. Y eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que anhelar a llegar. Y eso solo se puede hacer, no solo en los tiempos de alegría, pero en los tiempos difíciles de prueba. Porque este mundo no va para mejor, va para peor. Pero es posible todavía vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús y de mucho gozo cada día. Claro que sí. Y se lo digo otra vez, claro que sí. Porque aquí está uno que lo vive para la gloria de Dios. Y por eso me gozo, hermanos. Cuando me dicen, ¿y cómo está usted? A veces dicen, pero ¿qué no hay problema y esto y lo otro? Claro que hay problemas, pero yo no voy a estar hablando de problemas. Yo voy a decir, Dios es bueno, Dios está haciendo cosas grandes porque las está haciendo. Porque en medio de las pruebas yo estoy viendo lo que Dios está haciendo también. Bendito sea el Señor. Y yo espero con ese anhelo y yo digo, Señor, ¿cuándo va a ser el día de que vamos a ver esa realidad en lo que tú ya estás haciendo? Bendito sea Dios para siempre. Y cuando nosotros vemos, hermanos, también cuando tenía que salir, hermanos, a evangelizar y dar esos tratados, pues llegó un momento donde Dios después me habla a través del don de profecía por medio de una hermana. Estábamos en un ayuno, fíjense. Ya el varón había orado por mí. Pero después sucede de que estábamos en una oración y en esa oración Dios usa a esta hermana. Y empieza a hablar a mi vida y me dice de que el hecho de que se están haciendo los tratados, porque ahora prácticamente lo que había sucedido, hermanos, era de que yo compraba los tratados, pero ahora yo me después volví en la persona que distribuía los tratados y hacía los designios. Mire qué cosa, que yo no lo esperaba, pero lo que es de Dios, es de Dios y Dios lo respalda, aunque el mundo se levante en contra y diga lo que quiera. Pero si es algo tan sencillo como un tratado y el Señor está en eso, créame que Dios se va a glorificar, aunque sea un pedazo de papel, como dice la gente, pero Dios se va a glorificar. ¿Y sabe qué sucedió, hermanos? De que cuando estábamos en esta reunión,
pues me empieza a hablar el Señor a través de este don de profecía. Y me dice, usted va a hacer muchos tratados. Y estos, hablando de los que estaban allí, lo van a llevar a las almas. Y después me dijo, y no te preocupes por el dinero, porque yo te voy a proveer todo. Bendito sea el Señor. Y otra cosa también, hermano, que es tan grande el Señor, que lo estoy viendo y hasta ahorita todavía no sé hasta dónde lo va a llevar el Señor. Pero todas esas promesas de Dios son en Cristo, en la obediencia, en la persistencia, perseverancia de buscarle, de servirle, de serle fiel. Porque me dijo, y te voy a dar todas las cosas. Y mire, hermanos, estamos hablando solo de este día, estamos hablando solo de una cosa, porque el tiempo también avanza. Pero de allí, eso fue la palabra. A los 2 días, un jueves, o mejor dicho, el siguiente día, me llama una persona que no tiene nada que ver con las iglesias donde yo estaba, no tiene nada que ver ni con el lenguaje de uno mismo, sino que de la India, otro país. Pero ¿de dónde lo había conocido esa persona? En la calle, dando tratados. Y me llama esa persona y me dice, mire, quiero hablar con usted personalmente. Dígame cuándo nos podemos reunir. Y yo le digo, bueno, el jueves y en tal parque. Y bueno, eso era en un tiempo como diciembre. Ya estaba caliente, así como usted ve la grama que se pone amarilla, seca. Y así estaba el tiempo allá. Y yo me voy a reunir con este varón en el parque, así abierto, al aire abierto. ¿Y qué sucede? De que allí él me empieza a decir, mire, la razón por qué yo quería reunirme con usted es porque el Señor me ha puesto en mi corazón y me ha estado diciendo de que yo tengo que empezar a darle fondos para su ministerio. Y me empezaba a contar otras cosas, y mientras él me empezaba a hablar, yo solo me sonrío y digo, ¿sabes qué? Lo que me estás hablando, Dios ya me lo ha hablado, me estás confirmando lo que Dios ya me habló. Y él me dijo, ¿ah, sí? ¿Cuándo le habló el Señor? Y yo le dije, el martes. Ah, pues sí, me dijo, es de Dios, porque el martes fue cuando el Señor puso en mi corazón tan fuertemente y me dijo, dale fondos a este hombre ya. Así que era con prisa, y por eso él estaba con prisa. ¿Cuándo yo puedo reunirme con usted? Bueno, así es que después, cuando hablamos eso, después él me dijo, así es que yo pienso, me dijo que darle $150 a la semana sería algo bueno para empezar, me dijo. Bueno, gloria al Señor, yo no le voy a estar pidiendo a él porque tampoco yo soy el que voy a pedir. Si es Dios el que me sacó, Dios es el que hace las cosas. Y mira, amados hermanos, créamelo o no me lo crea, pero esto sucedió, es una realidad. No era visión, era realidad. Cuando él pone esos primeros $150 en mi mano, él empieza a bendecirme, darme unas palabras para bendecir. Y mientras él me está diciendo estas cosas, yo voy viendo con mis ojos, porque estábamos en un parque abierto, sentados en unas bancas. Al otro lado de la calle empiezo a ver yo una columna de humo que empieza a subir. Y yo lo estoy viendo a él que me está hablando palabras, y después mis ojos van para allá, y van para ahí, y van para allá. Y después de un tiempito, porque estoy viendo que aquella columna de humo se hace más densa, se hace más grande. Y después yo le digo, perdone que te interrumpo lo que me estás diciendo, pero yo pienso que hay un fuego encendido por allá. Y nos levantamos, hermanos, para ir a ver un poco, y verdaderamente había un fuego encendido, literalmente. Yo no le digo que visión o nada, literalmente. Pensábamos que quizás era algo espiritual, pero había un árbol que estaba encendido con fuego, y estaba encendido, pero bien encendido, que hasta escuchábamos esas llamas bien encendidas de donde estábamos. Y eso era lo que estaba produciendo ese humo, que en ese entonces, en ese mismo momento, se encendió ese fuego, que él me dio esos $150 en la mano.
¿Y sabe qué más? Alrededor había como fuego también y se empezaba ese fuego ¿verdad? Pero lo principal era que ese árbol estaba con ese fuego. Y nosotros nos quedamos ahí como, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Será esto Dios? ¿Será el diablo que está enojado? Porque hasta me dijo, hermano, y dijo, yo pienso que el diablo está enojado. Y estábamos observando como un minuto y después yo le digo al varón, mire, quizás debemos ya llamar los bomberos porque allí habían unas casas, no muy lejos. Y como toda la grama estaba así de que esto se riega bien rápido, hermanos. Así que yo empecé a llamar el 000 y lo reporté. Y dije, mire, yo quiero reportar que hay un fuego encendido aquí. Y me dijeron, ¿en tal lugar, tal lugar? Sí, le dije, ok, sí, está bien, ya va a llegar alguien porque ya alguien lo reportó. Ok, en el tiempo que nosotros nos habíamos detenido ahí, ¿verdad? Para ver si era visión, si era el diablo, si era Dios, qué era. Y ya cuando yo colgué, ya escuchamos que ya venían los bomberos para apagar el fuego. Miren qué experiencia vivimos. Que cuando es Dios, Dios se glorifica. Ahora, con ese dinero, hermanos, que ya venía a recibir, ya eso empezaba yo a tratar de mantener la máquina. Pero eso sí que me quitaba tiempo, hermanos, porque yo era nuevo en eso. Imagínense que usted se meta de mecánico y no sabe nada de carros. Pues así estaba yo. Me metí en esto de imprimir y de hacer cosas, y yo qué sé saber de eso. Así que allí de lo que ahorraba cuando la máquina necesitaba un técnico, ahí lo llamaba y todo eso. Pero hermanos, para adelantar, porque hay muchas experiencias por el camino, ¿verdad? Muchas cosas que el Señor nos permite experimentar y ver en este caminar. ¿Qué sucede? De que ya con eso estaba ya después distribuyendo esos tratados. Esos tratados, hermanos, llegaron hasta El Salvador. Esos tratados llegaron a Brisbane. Esos tratados han llegado aquí. Esos tratados han llegado prácticamente a muchos estados dentro de Australia y han llegado a otros países. Bendito sea el Señor. La gloria sea a Cristo Jesús para siempre, hermanos. Porque le digo esto también, que también ahora que ya tenía yo esa posición para hacer el designio, les ponía la palabra y hacía los designios ya, y después los hermanos, ¿verdad? Y siempre tratando en la forma de, claro, lo vendía en la forma de sacarle los gastos y mantenerlo siempre a ese precio, ¿verdad? Que se está pagando por el producto, que se está pagando por los costos para que sigan esto. Bendito sea el Señor. Y así, hermanos, lo llevaba, así, bendito sea Dios para siempre. Y de allí la gente que el Señor tocaba por el camino, de allí la gente que Dios ministraba. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Por el camino, no mucha gente nueva que no conocía a Dios me ponía el Señor. Había bastante gente que el Señor ponía por el camino, gente que ya conocía de las cosas de Dios. Pero lo que no entendía en aquel entonces, lo entiendo hoy. ¿Sabe por qué? Porque yo jamás me imaginaba que lo que el Señor estaba preparando ahí era para el ministerio del pastorado. ¿Por qué? Porque el pastorado es pastorear a las ovejas dentro de la iglesia, a las vidas que están siendo moldeadas por la palabra. Y así el Señor me ponía gente, no mucho, me ponía una gente nueva, sí, pero más gente que estaba ya por desviarse del camino, que les tenía que ministrar la palabra. Gente que muchas veces no eran de la iglesia donde yo estaba, y por eso era muy criticado por atender vidas que estaban en otra iglesia. Pero esa gente estaba en iglesias donde les estaban dando, ni sé yo qué les estaban dando, pero no predicaban de pecado, no les predicaban de tener que prepararse, el arrebatamiento de la iglesia, esas iglesias liberales, donde un caso, hermano, donde yo tenía que tratar con este caso, donde los mismos líderes y pastores le decían a ellos mismos, no le digas a nadie que estás teniendo pensamientos homosexuales, porque tú sirves en la iglesia y queriendo apagar esas cosas, hermanos. Y ellos no predican esas cosas y no les ayudan a esa gente a salir de eso. Y ese es el problema que tenía yo allí enfrente mío.
Pero mire cómo son las cosas. A través de un tratado, mire, enfrente de una universidad estaba. Cuando estas dos personas se acercan, doctores, gente estudiada, y no solo doctores, pero cirujanos de cáncer, gente estudiosa, hermanos, que cuando me toca hablarles del Señor y empiezo a testificarles y empiezo, pues ¿sabe qué? A los 2 días me vino la llamada: sí, yo soy fulano tal y tal, usted me dio el tratado el tal día, sí, yo quiero ir a verlo, quiero hablar con usted. Ok, pues en tal día yo voy a estar en la iglesia, así que si usted quiere hablar conmigo, pues allí puede venir y hablamos. Mire, vino a la iglesia. ¿Y sabe qué? Me hace una pregunta y me dice: ¿usted está casado? No, le digo, todavía no, yo estoy esperando por mi esposa. Le sigo pidiendo al Señor. Ah, te la va a dar, te la va a dar. El Señor a mí me dio una esposa preciosa y bueno, ahí me dijo, él es cristiano, él va a una iglesia, yo no la conozco mucho, se llama C3, pero aparentemente están en diferentes lugares. Pero resulta, hermanos, de que él tenía un gran problema. Se había venido de Sydney a Melbourne para expandir su conocimiento y avanzar en lo secular del doctorado que él lleva, pero tenía su esposa allá en New South Wales con 3 hijos, una hija y 2 varones. Y cuando me viene a contar el problema que él tiene, hermano, yo no lo pude creer, porque me empieza a decir que él, cuando estaba en el mundo, era homosexual. De allí Dios le salva el alma, se expulsaron esos demonios, Dios le dio una linda esposa, tuvo 3 hijos, pero desde el momento que él vino para Melbourne y estaba pero estamos hablando muy descuidado espiritualmente, que casi no se congregaba, casi no oraba, no leía la Biblia, estaba peleado con su esposa, porque hay muchas cosas que suceden dentro de un matrimonio, hermanos. Cosas como a veces, ¿verdad?, uno quiere tener otro hijo, pero si la esposa ya ha tenido, ¿verdad?, 3 hijos por cesárea, pues ya arriesga su vida tener más hijos. Y eso era una cosa frustrosa, porque él quería, pero ella decía, pero no puedo porque arriesgo mi vida. Y eso ya vino a ser un problema. Y eso era un problema, porque ellos estaban en argumentos y en problemas así. Y estamos hablando, hermanos, de una pareja, una familia que va a una iglesia. No estoy hablando de gente de allá del mundo, gente que va y se sienta en una iglesia. Y de esas el Señor me trajo, para tener que atenderlas con la palabra de Dios. Mire. Porque cuando después me empieza a contar todo esto y me dice, mire, yo estos pensamientos no los tenía, pero estando aquí ahora y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y yo ahí, Dios mío, le tengo que decir, el diablo quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu vida espiritual haciéndote caer en un pecado de muerte espiritualmente. Y él me dijo sí, porque en la otra noche yo no sé lo que vino sobre mí, pero en esa noche yo salí y me estaba buscando uno de esos lugares donde está la gente, como digamos en uno de esos clubs, pero de homosexuales, para ya ir a practicar el pecado con otra persona. Eso es lo que me estaba diciendo este hombre. ¿Y qué sucede, hermanos? De que en medio de todo esto, también él, en su confusión, en todas estas cosas, viviendo en un piso, en un edificio del piso 10, quería quitarse la vida. Mire a qué extremos. Y a la misma vez yo le decía, y quiere destruir a tu esposa, quiere a saber cómo van a quedar tus hijos, porque cuando estas cosas explotan, hermanos, los hijos hasta quedan enfermos de la mente.
endemoniados también. Qué tremendo. Pero mire, hermanos, cuando Dios pone vidas así y uno empieza a ministrarlos y le dice a uno, mire, y eso es lo bueno, que cuando hay vidas sinceras y se someten al consejo. Yo le dije, mira, tú eres un doctor, para ti nada te cuesta ir de aquí para allá a visitar a tu esposa los fines de semana. Búscate un tiquete, anda a ver tu esposa, anda a ver tus hijos. Mire, hermanos, me lo agradeció cuando él vino. Eso me levantó, me ayudó tanto, porque tenía tanto de no ver a sus hijos, a su esposa, y es más, estaba peleado con la esposa. Así que todas esas cosas, amados hermanos, de que después también aún notan en uno mismo y dicen, yo veo que usted está bien con sus palabras, porque hasta descuidado de su boca. Ayer hablamos de la mente santificada. Hasta maldecía con su boca y diciendo que es cristiano. Así que todas estas cosas, usted se puede imaginar que su vida espiritual estaba como al borde ya para caer, y por la misericordia de Dios lo había puesto en el camino para que se le ministre la palabra. Pero para eso, amados hermanos, tenemos que nosotros ir en un proceso de sufrimiento para que después podamos ayudar a otras vidas. Y me tocó desvelos con esta vida. Porque cuando yo terminaba de la iglesia en la noche, después me tocaba ir a un McDonald's para ir a orar por él, para ir a darle consejo espiritual y para que también él quede tranquilo y en paz. Y así, una lucha también, porque él tenía que poner de su parte. Unos días eran mejor, otros días la lucha le venía. Mire qué tremendo, hermanos. Pero le menciono todo eso porque todo eso Dios lo prepara por el camino y me ponía vidas así. ¿Por qué? Porque después el Señor tenía ya un pastorado, un ministerio. Y por eso es necesario muchas veces que tenemos que pasar las luchas, tenemos que pasar las pruebas, tenemos que seguir adelante. Porque allí Dios se va a glorificar. Y no es que uno no sabía, ¿verdad?, lo que el Señor hacía. No, Dios hacía milagros en el camino. Yo veía la gloria de Dios. Y eso Dios lo hace, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Y así pudimos, amados hermanos, para no alargarme tanto en eso, así pudimos darle el consejo, estar orando por Él, ayunando por Él, estar pendiente así. Pero al final del todo, hermanos, le dije, yo veo que esto no era de Dios, que tú te vengas para acá. Claro, el hombre estaba fuera de la voluntad de Dios. Allá estaba la esposa y él estaba ya meses aquí en Melbourne tratando de avanzar su carrera cuando tenía a su esposa y hijos allá. No se estaba ni congregando, estaba su vida espiritual ya casi toda hecha a pedazos. Así es que yo le dije, si me preguntas a mí, yo te diría, primero Dios, vuélvate allá, deja estas cosas, que esto no te conviene, esto te va a destruir. Y mire, hermanos, para la gloria del Señor, se buscó otro trabajo, siempre en la carrera de doctor, allá mismo. Cuando se regresó, me llama contento y me dijo, mire, gracias por el consejo, por la oración, por todo. Me encontré un trabajo 1 hora de camino. Y ahora puedo estar con mi familia al final del día. Aunque las horas de un doctor, un cirujano, son difíciles. Hay bastante desvelo. Porque a veces hay emergencias que lo llaman. Mire, fulano de tal, una moto se estrelló, necesitamos que lo operen, esto y esto. Y ahí tiene que ir. Así que es difícil. Pero le ayudó. ¿Sabe por qué? Porque se le preservó el matrimonio. Se le preservó con los hijos. Ahora contento va a la iglesia con su esposa. Y todo aquello, amados hermanos, porque cuando uno sale de la voluntad de Dios, eso es cuando le van mal las cosas. Bendito sea el Señor. Pero cuando hacemos las cosas en la voluntad de Dios, allí Dios se glorifica. Bendito sea el Señor. Pero la gloria sea el Señor para siempre, hermanos, porque también después de estar imprimiendo tratados, después también estar llevándolos, que ya no me importaba lo que decía fulano de tal, vengano de tal, porque ¿sabe qué, hermanos? Llega un momento donde uno tiene que pesar las cosas y decidir. Porque yo tuve que pesar las cosas y decir, bueno, hermano fulano de tal tiene tantos años en el Evangelio, conoce la palabra, pero me dice que yo estoy mal haciendo esto. Pero por el otro lado, cuando yo
no hago esto, en mi espíritu estoy inquieto porque Dios no me deja. Y cuando salgo, estoy viendo la gloria de Dios. Y cuando llego a la iglesia, aunque la iglesia está toda desanimada, pero yo me estoy gozando. Y yo estoy, ¿verdad?, alzando mis manos, recibiendo de la bendición del Señor. Y la gente viéndola a uno en la misma iglesia como loco, porque uno está gozándose del Señor, porque Dios está diciendo, ¿verdad?, ahí estamos siendo un sacrificio vivo, mientras los demás, pues a saber lo que están haciendo durante la semana. Porque muchas veces están de tanto envueltos en problemas, en aquí, en allá, el chisme, el otro, y ahora esto, y ahora otro. Pero hermano, cuando llegaba a la iglesia, llegaba a adorar al Señor, y llegaba a glorificar a Dios, y llegaba con aquel gozo, que aunque decían desde allá del púlpito, decían y tiraban las cosas, cuando Dios, ¿verdad?, ha dicho que usted vaya a sacar fotocopias de algo y vaya a darlo así. Hermano, uno sabe cuando estaban tirándole así, pero a la misma vez, ¿sabe qué? ¿Yo cómo voy a dejar a un lado y tirar lo que yo estoy viendo y experimentando en el Señor? Así que uno tiene que decidirse, hermanos, cuando Dios le está hablando a uno, cuando Dios lo está dirigiendo a uno, porque hay muchos ataques de confusión y de tanta cosa que pueden venir, y de los que uno no lo espera, aún de los mismos familiares, como lo que fue cuando dejé el trabajo. Mi propio padre me dice, ¿qué? El lunes váyase al Centerlink y dígale que perdió el trabajo para que... No, si yo ya a servirle al Señor voy. Pero claro, como el llamado es directo, hermanos, entre el individual y Dios. Así es que, ¿verdad? Esas son cosas, hermanos, de que uno tiene que estar plenamente convencido. Y no es fácil, le voy a decir, no es fácil. Pero también, amados hermanos, en la obediencia está la ganancia. Cuando uno va y hace lo que el Señor le dice, Dios se glorifica aún en frente de la gente que está diciendo eso no es de Dios, mire que usted no sabe estas cosas, mire que Dios se glorifica aún en frente de ellos. Y yo notaba también que cuando Dios se glorificaba, calladita quedaba la boca, no decían nada. Pero yo, ¿para qué me voy a pelear con ellos? Si Dios está haciendo las cosas. Por eso, hermanos, en este caminar yo aprendí también, ¿para qué justificarse uno mismo? Si tenemos a alguien que nos justifica. Que cuando la gente quiere lanzar cosas o hablar cosas o hacer cosas, ¿para qué me voy a justificar si Dios ya sabe todas las cosas? Si me mantengo en el Señor y si estoy inocente delante del Señor, pues yo en Él voy a depender, porque Él va a justificar, Él se va a glorificar a su tiempo. Bendito sea el Señor. Así que todo eso, amados hermanos, lo vamos aprendiendo por los golpes que aguantamos por el camino, porque así mismo el Señor nos va enseñando. Pero, como solo faltan 10 minutos, me voy a adelantar un poco más. Mire, Dios es poderoso. Dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Nos dice la palabra del Señor ahí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el Señor. Por eso cuando cuento los testimonios y Dios ha hecho algo, y Dios siempre está haciendo algo, hermano, durante la semana. Uno dice, Señor, quiero ver tu gloria. Vaya, el Señor va a presentar la situación ahí. Pero tenemos que estar despiertos para reconocer y decir, bueno, este es Dios contestándome la petición, pues me lo está trayendo aquí. Me está trayendo esta petición contestada. Ahora yo tengo que reaccionar con lo que ya le pedí al Señor. Bendito sea el Rey. Y Dios lo bendice a uno, hermanos. Porque su palabra dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria al Señor. Pero mira, amados hermanos, sucedió de que cuando me tocó venir aquí a Perth, pues aquí en Perth ya no tengo la máquina para imprimir tratados. Los $150 para el ministerio que se dan todavía están dándose, mire. Y le puedo decir, después de muchos años, ha sido fiel esta persona a lo que Dios ha hablado. Y a pesar de momentos de escasez y de todo, hermano,
pero ahí ha estado porque lo que Dios hace, Dios lo respalda. Bendito sea el Señor. Incluso han habido mucha gente, hermanos, que están borrachos y se les da un tratado y lo guardan por ahí y se lo llevan todo, pero cuando ya están en su habitación, a solas, y están ya, abren el tratado, así como me han dicho mucha gente que era borracho y lo leían y empezaban a llorar y decían, Señor, ¿qué es lo que me estás diciendo? En toda su confusión, pero ahí Dios tratando con ellos en su palabra, tratando con ellos, y después los vemos convertidos al Señor. Bendito sea el Rey. Así es que, amados hermanos, Dios se puede glorificar aún en lo más pequeño. Pero ¿qué sucedió ya cuando vine a Perth, hermano? Porque como les digo, yo no tengo máquina y tampoco tengo intención de comprar una o nada de eso. Pero estos tratados que usted está viendo aquí, no sé si usted los ha abierto para verlo, pero esta mañana lo estaba viendo yo por primera vez y me gocé mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo, antes de venir a Perth, he venido a visitar ya como quizás 3 o 4 veces, ¿verdad? En una de las últimas veces vi que el hermano Hugo tenía unos tratados así, le da unos libritos y todo lo que tenía ahí en español. Y yo decía, ¿y esto de dónde lo agarró? Y me dijo, esto me lo mandaron de tal y tal lugar. Pero ¿sabe qué? No me alumbró el pensamiento para decir, bueno, ¿y por qué yo no ordeno de esto? Y no me alumbró aquello, no era el momento. Yo así me había ido a Melbourne, seguía haciendo el trabajo como lo hacía, y después vine en otra ocasión para otra confraternidad y me fui, y lo mismo. Pero sucedió un momento donde se alumbró el pensamiento, y dije, bueno, pues, ¿por qué no yo trato de encargar? Y encargué, y llegó allá. Y yo dije, bueno, está bueno la cosa, porque no le cobran nada, lo envían gratis, y ahora estoy notando que hasta en color también. Mire qué cosas, hermanos. Porque yo decía dentro de mi Señor, ¿y qué va a pasar con esto? Porque tú me has dado este labor. Tú me has dado este labor, Señor, lo cual lo hemos estado trabajando mucho allá en Melbourne. Pero ahora yo no tengo estos medios, Señor. ¿Cómo voy a hacer? Pero mire cómo Dios hace de lo que no hay. Dios hace que haya camino. Y la gloria sea a Dios para siempre. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque también yo había encargado estos tratados, pero ahí estaban las cajas, porque en todo eso después sucedió lo de COVID, se cerraron las iglesias y todo eso. Bueno, y ahí estaban las cajas y yo ni las había abierto. Las había recibido, pero no las había abierto. Y después yo estoy ahí pensando, Señor, ¿y cómo hacemos de los tratados? Y después como que ahí están las cajas. La abro esta mañana, mire, y voy viendo este tratado. Yo digo, está en color, y lo voy viendo, es pequeño, es al punto, es el evangelio sencillo. Y digo, gloria al Señor, porque esto era la respuesta. ¿Y sabe qué, amados hermanos? La razón por qué les testifico todo esto es porque cuando Dios está en algo, Él está en esto. Cuando Dios está en algo y uno está trabajando, sirviéndole al Señor, aunque la gente no conozca inglés, pero el mensaje ya está en el lenguaje que ellos van a entender. Un sencillo Jesus loves you o God loves you, ¡pum!, se le entrega. Y ya la palabra de Dios va a tomar efecto en aquella vida, en el tiempo de Dios. Ya nosotros empezamos a cumplir nuestra parte con la gran comisión. El ir, el predicar, aunque muchas veces no lo podemos hacer con la boca, pero lo hacemos a través del tratado y la palabra llega por esos ojos a esos corazones. Y todo esto que les he testificado, que puedo hablarles mucho más, hermanos. ¿Qué sucede? De que ahora, hermanos, el que estaba distribuyendo los tratados todavía puede seguir distribuyendo los tratados. Y qué precioso el Señor, porque no los tengo que pagar, no los tengo que imprimir. Eso me tomaba mucho tiempo. Ahora solo hago un encargo, unos 2 minutos, en cuál lenguaje los quiero, a dónde quiero que me los envíen,
Alabado sea el Señor. Y le llega gratis al que quiere. Y los hermanos me piden, me dicen, ¿y cuánto va a costar? ¿A cuánto están los tratados? Pues hoy está gratis. Mire qué fácil el Señor lo puso. Que ahora ni tenemos que pagarlo porque Dios ya ha levantado otros ministerios para hacer el trabajo de la de imprimir, para que nos lleguen a nosotros y poder facilitar el trabajo de la obra del Señor. Mire qué precioso es Dios. Eso es Dios. Eso es nuestro Dios que alabamos, que glorificamos. Bendito sea su nombre. Así es que también nos dice, hermanos, en Romanos 8, 28, y ya vamos a ir terminando. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, cualquier persona le puede decir a usted, pero solo es un tratado. Sí, que contiene versículos de la palabra y doctrina de Dios. Pero si Dios está en ese trabajo, pues es el Espíritu de Dios que va a traer para que las vidas, ¿verdad?, se conviertan a través del tratado. Y mire, hermanos, el Señor empezó a tratar en mí para este mensaje desde anoche, porque ustedes se acuerdan lo que hizo el hombre que vino a visitar en la noche, ¿verdad? Que vino ya a medio culto, nadie lo esperaba, y a la misma vez se puso, pero fíjese, le voy a contar lo que pasó. Antes del culto, yo sentí traer esos otros tratados que ya le había puesto, ¿verdad?, la información de la iglesia atrás, sentí ordenarlo, ¿verdad?, medio español, lo inglés, ponerlo nítido ahí. Yo que sabía que iba a venir una vida y se iba a tomar esos tratados. Incluso la hermana Tita nos dice que él estaba pidiendo una Biblia también. Miren, y ese día fue el día de que yo saqué esta Biblia, en la cual yo cargo, porque la cargo así, porque cuando yo, ¿verdad?, evangelizo, les hablo las vidas con una Biblia así, y si veo que está seria la cosa, pues se las doy y se las entrego. Por eso siempre cargo una. Pero ese día yo dije, bueno, me la quito. Y mire lo que sucedió. Así que mejor me la guardo siempre, porque esas son cosas que uno tiene que ser entendido en lo que Dios le quiere hablar a uno. Pero mire, amados hermanos, Dios es tan bueno de traer esa vida, porque también a través de eso hay una enseñanza. Porque vino y tomó esos tratados. Quería Biblia. ¿Lo vamos a ver en futuro? No lo sabemos. Pero al final del día algo sí que es cierto, hermanos. Y ya terminamos con esto. Necesitamos obreros. Obreros. La edad, postura, problemas que hayan, eso no es problema o obstáculo para poder servir a Dios. Dios, hermanos, nuestras enfermedades y nuestros problemas los hace como nada. En un segundo. Todo está en nuestra disposición, en nuestro corazón. Y se lo pongo sencillo, hermano, de esta forma. Hay un trabajo que se necesita hacer en la iglesia. Y es bien sencillo. Y es sencillo de esta forma. Que necesitamos que alguien se tome el cargo de poner esa cosita ahí afuera, con los tratados, y siempre asegurar que esos tratados estén ahí, estos y los otros libritos que haya entre medio de los de habla hispana y habla inglés, porque Dios se va a glorificar a través de aquello que Él me había dado en aquel entonces. Y le voy a decir por qué Dios se va a glorificar. No importa si alguien lo hace, usted va a recibir esa bendición. Porque cuando esas vidas vengan y se agarren un tratado, o se lleven un tratado, o se les entregue uno de esos tratados, y esa vida se convierta a través de esa palabra que se les dio, ese es un galardón para usted. Y le digo por qué, hermanos. Porque en cada lugar, cuando Dios ha levantado a un siervo del Señor, aquella unción la cual el Señor ha entregado aquella vida para operar en, sea en algo sencillo como dar un tratado, o sea para proclamar sanidad del púlpito y la gente se sana,
sea lo que Dios lo mueve al líder. La gente, hermano, los hermanos que están en esa congregación, que están sirviendo al lado de aquel líder, también esa bendición, también trabajan bajo esa unción. Mire el ejemplo en la Biblia, hay muchos, pero ya el tiempo nos traiciona. Cuando Moisés, el trabajo tan grande de una nación, que tuvo que orar, y Dios puso de su espíritu en 70 ancianos, para que puedan ministrar el pueblo en las necesidades. Y eso mismo, amados hermanos, el trabajo es tan pequeñito, pero lo que Dios hace, lo hace grande en aquello que es pequeñito. ¿Qué se necesita, hermanos? Pues yo necesito que alguien se responsabilice de que cuando lleguen nuevas cajas de tratados, se les ponga la cosita atrás, y que siempre tenga disponible para tenerlos ahí al frente, cargar unos adicionales por el caso, y tener unos para también cuando, ¿verdad?, tenerlos así para que cuando yo necesite tanto tamaño, pues ya esté preparado todo. Esto no va a costar nada, lo que sí cuesta es, ¿verdad?, imprimir estas y hacer esas. Pero esas la iglesia lo paga, para eso son diezmos y ofrendas, hermano, para el trabajo de la iglesia. Lo que sí va a tomar, hermanos, es un poquito de su tiempo en su casa, para cuando se reciban estos tratados, el tiempo de pegarlos ahí. Eso nomás, ese tiempo. Ese tiempo que me ayudaría a mí en ese tiempo, pero también que bendecería a la iglesia, que el Señor seguiría derramando de esa bendición, la cual usted ha escuchado cómo Dios se ha ido glorificando a través de algo tan insignificante como tratados, pero el Señor me lo dio. Y si el Señor me lo dio, Él se ha ido glorificando en ello. Y si el Señor me ha dado estos medios, es para que sigamos usándolo. Y si nos ha dado y ahora me ha bendecido con una congregación, es para que el pueblo trabaje también, que esa bendición fluya y que usted reciba esa bendición también a través de algo tan sencillo. Pero no me crea a mí, pruébalo por usted mismo y ya vamos a ver. Eso mismo yo le digo siempre a las vidas. Yo no vengo aquí para manipular a nadie, yo no vengo aquí para tratar de hacerle casosa de mente para caer. No, hermanos, lo que testifico es porque es lo que vino, y lo que yo sé que Dios se va a glorificar y se seguirá glorificando. Pero eso se lo dejo, hermanos. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted quiere tomar esa responsabilidad, que será de mucha bendición para su vida, y créanme, hermano, que cuando usted vea que una vida viene perdida de allá del mundo, y por lo menos se llevan nuestros tratados, cuánta alegría Dios le va a dar en su corazón, que usted ha sido parte de poder darle esa palabra a través de estos medios.